RCR, Red de Comunicación Regional, presenta Enlace Regional, información de actualidad, entrevistas, análisis político y conexiones desde diversos puntos del país. Del mediodía con 14 minutos, estamos de regreso en Enlace Regional, estamos transmitiendo a nivel nacional a las principales emisoras de todo el país. El tema Odebrecht y las recientes revelaciones del señor Jorge Barata sin duda han causado una repercusión muy grande en nuestro país, esto porque ha comprometido a gran sector de la clase política y también a empresas peruanas. Para analizar un poco este tema, para darle un mayor panorama, nos acompaña el día de hoy en cabina el doctor Víctor Hugo Quijada Tacuri. Él es abogado, analista político y también docente de la Universidad César Vallejo y San Ignacio de Loyola UCIL. Doctor Quijada, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a Enlace Regional. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos nuestros seguidores, sobre todo en provincias, ¿no? ¿Cuál es la primera impresión que le deja estas declaraciones el día entre hoy y ayer del señor Jorge Barata? No se tenía la expectativa de qué es lo que podía decir en torno a algunos líderes políticos, como el fallecido expresidente Alan García, también en cuanto a la exalcaldesa Susana Villarán, y parece que viene reafirmando lo que ya se sabía y dando detalles de cosas que por el momento no conocíamos. ¿Con qué impresión se queda tras estos 2 días de interrogatorio, doctor Quijada? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista político, lo que yo veo es la caída total del establishment, de este viejo orden, de la clase política que nos ha gobernado desde los 80 hasta el día de hoy. Básicamente estamos hablando de los líderes, como tú habías mencionado, del APRA, del PPC, de Toledo, Kuczynski. Todos están metidos en el asunto y esto nos va a hacer nos va a tener que hacer pensar a todos los ciudadanos respecto a qué personas hemos estado eligiendo para ser nuestras autoridades, ¿no? Cuánta demagogia han sido capaces de transmitir o de comunicar estos personajes que después han llegado a ser nuestros presidentes, personajes inescrupulosos que han traspasado todo lo que es la filosofía propia de nuestra Constitución, de los valores de la familia, anteponiendo sus intereses personales y carnales antes de priorizar el interés público y el bienestar social, sobre todo plasmado en las coimas y financiamiento ilegal que han tenido a través de estas empresas como Odebrecht y bueno, OAS, que también está implicado en el caso de Lava Jato, para poder satisfacer sus intereses y de su grupo mercantil, clientelar, que básicamente ha sido ese tipo de políticas que se ha estado manejando, ¿no? Lo segundo que puedo observar aquí es de que hay una ratificación de lo que ya se venía hablando con anterioridad, porque lo que se ha dicho ayer, hoy y mañana es básicamente una reiteración definitiva, es la palabra final que a la vez, ya desde el punto de vista legal, trasciende, o esto es una consecuencia del convenio de colaboración eficaz que firmó la empresa y sus principales funcionarios. Entonces podríamos decir en ese sentido, disculpe que lo corte, doctor, pero que el convenio de colaboración que se firmó hace más de un mes entre el Ministerio Público y la empresa brasileña sí está dando resultados. Efectivamente, mira. Hace un momento justo en otro medio explicaba, ¿no? Este es un convenio que está sometido al Código Procesal Penal y que ha sido una negociación entre la empresa, sus funcionarios y el Ministerio Público que representa al Estado peruano, ha sido refrendado por el Poder Judicial, ha sido homologado en la justicia brasileña para que se pueda someter. Si bien es cierto, se le ha cuestionado mucho porque no están sometidos los 40 proyectos, además también se ha cuestionado de que la empresa, una de sus condiciones fue que no se le imponga pena. Y además el tema de la reparación civil. La reparación civil, bastante, exacto, ¿verdad? También, pero acuérdate que, bueno, antes de pasar al tema de la reparación civil, déjame terminar esto. O sea, primero el tema de la exención de la pena, segundo de que no se le impida a contratar con el Estado, que si bien es cierto, se puede cuestionar
Pero haciendo un análisis costo-beneficio, ¿qué hubiéramos esperado, no? ¿Qué hubiéramos esperado? Que esta clase política nos siga gobernando, estar encendiendo motores para el 2020, 2021, en las futuras alianzas o financiamiento, porque ellos tienen dinero de tanto dinero ilegal que han recibido para financiar a otro grupo. Entonces, con esto le ponemos un estate quieto y un stop, ¿no? Ahora, respecto al tema de la represión civil, también ha sido cuestionado, pero hay que recordar que hay una ley, hay un reglamento de esto, hay una fórmula polinómica. Es decir, los procuradores han aplicado la fórmula, ¿no? Que la Y fórmula las fue aprobada matemáticas por el Congreso. Así es, y extrañamente es después el Congreso quien se opone a esa ley y que después quiere incluso interpelar al ministro de Justicia cuando ellos no han tenido, digamos, responsabilidad. Cuando el mismo Congreso aprobó esa ley, esa fórmula, y las matemáticas son exactas, o sea, no hay que ser un genio. Es más, la fórmula polinómica implica sumar, restar, multiplicar, dividir, o sea, no estamos hablando de temas factoriales ni de En ese ni sentido, álgebra los complicada. procuradores y los propios fiscales trabajaron este convenio de acuerdo a los marcos Exacto, establecidos. hay un marco legal en cuanto al Código Procesal Penal, en cuanto al tipo de convenio que se firmó, en cuanto al tema de la represión civil, y obviamente ellos no van, es más, ellos defienden, tanto la Procuraduría como el Ministerio Público defiende el principio de legalidad, ¿no? Que es, por tanto, ellos no se han salido, que si bien es cierto hay cuestionamientos políticos de esta vieja política que obviamente cuando choca contra sus intereses todo le va a parecer mal, todo van a querer interpelar, todo van a querer cuestionar, porque obviamente están chocando contra sus intereses directos, porque en términos concretos la mamadera se les va a acabar, ¿no? Diríamos entonces, doctor Quijada, que la información que nos está proporcionando tanto Jorge Barata como otros funcionarios de la empresa brasileña ha valido lo suficiente de alguna forma concederle a la empresa ciertos beneficios, como por ejemplo lo que usted mencionaba, el tema de la reparación civil, el tema de que pueda continuar esta empresa trabajando en nuestro país. ¿Ha valido la pena realmente darle esas excepciones por la información que le estamos conociendo hoy en día? Efectivamente, sí, efectivamente. ¿Y sabes por qué? Porque si bien es cierto desde el punto de vista, bueno, político, social, o sea, Odebrecht es el malo de la historia. Sin embargo, desde el punto de vista del derecho penal, el que comete el delito es el funcionario. Es decir, esos delitos están dirigidos al funcionario, al presidente, al ministro, al director, al gerente, al servidor público. Esos delitos no están dirigidos directamente al extraneus, que es el proveedor, que no es el único caso en el cual una empresa, en este caso Odebrecht, OAS, Graña y Montero, el que fuera, hay muchos casos a niveles de menos jerarquía, en donde los proveedores muchas veces tienen que recurrir a estas argucias, estas ilegalidades para poder adquirir una licitación, un contrato público. Inclusive el tratamiento en el derecho penal que se le hace al extraneus, que no, digamos, es el responsable directo, se le da incluso hasta de cómplice, coautor, se le aminora incluso el tema de la pena, se le aminora el tiempo de la prescripción. Entonces, lo que se ha tratado de vender acá en el Perú es de que Odebrecht es el coimero y que los funcionarios son santos, y eso no es así. El funcionario es el responsable, el que representa al Estado, a los ciudadanos, y si bien es cierto, la empresa comete un delito, el tratamiento a nivel penal es distinto que se somete un funcionario, que inclusive, por ejemplo, hablando de la prescripción, en el caso de un proveedor, solamente se suma el plazo ordinario, ni siquiera la mitad. En cambio, en el caso del funcionario, se le duplica la prescripción, para que veas la gravedad, o sea, quién es realmente a quien se persigue es al funcionario. Entonces, obviamente, al momento bajo ese criterio en el derecho penal, cuando uno va a negociar un convenio de colaboración eficaz, efectivamente, pues la empresa va a poner sus condiciones, como este caso, porque hay que recordar que la colaboración eficaz implica puede ser la exención de la pena, que es lo que se ha negociado aquí, a raíz de información eficaz, y se ha entregado 4 terabytes de información, más allá de lo que ha declarado o va a declarar hoy, mañana, ayer, hoy y mañana Barata. Hay un software que se está utilizando, que es el D-Way 2, en donde hay 4 terabytes de información que está en Suiza, en el cual también parte de ese convenio es de que los fiscales van a poder acceder. Correcto. Y ahí básicamente va a haber pues una caída total, no solamente de los presidentes, de los ministros, estamos hablando de la prensa, de otros empresarios, de otros círculos de poder que están inmiscuidos, porque estamos hablando más de 1 millón de folios en información, ¿no? Hay algo importante que usted ha mencionado, ¿no? Y es el tema de que algunos sectores tratan de decir que Odebrecht es la especie de coimero, pero detrás están sus funcionarios. Ahora, también hay sectores que dicen, bueno, ¿y por qué no se les castiga a los funcionarios de Odebrecht en el Perú?
pero hay que recordar, y sería bueno también que usted explique un poco eso, que ellos ya cuentan con un proceso penal allí en Brasil y que incluso esos procesos tienen relación con los acuerdos que se han firmado entre los ministerios públicos o las fiscalías, tanto de Perú, de Brasil y también de otros países. Porque digamos que se quiere dar esa figura, ¿verdad? Pero ellos ya cuentan con un proceso en el Brasil. Sí, efectivamente, ellos no pueden responder a todos los sistemas de justicia de todos los países. Exacto. Estamos hablando que este es un problema de Latinoamérica en general, que este es un escándalo mundial, de envergadura mundial, que sobrepasa incluso los Panama Papers, en donde se ha dado más de 3.000 millones de dólares en coimas a nivel de los países donde ha trabajado Odebrecht. Por tanto, ellos, una de las condiciones para que puedan dar información y apoyar a la justicia peruana ha sido suscribir este convenio, ¿no? Y ellos además tienen en paralelo unos procesos allá, ¿no? Entonces no puede haber esta doble imputación de los hechos que tienen relación, ¿no? Que se llama básicamente que es un principio constitucional en el cual no se te pueden someter a las mismas acusaciones por los mismos hechos a las mismas personas, ¿no? Entonces, bajo este supuesto, simplemente lo que se está haciendo es de que la empresa y sus funcionarios aporten esta información que va a servir para juzgar a los malos funcionarios en el Perú. Y seguramente, pues, esperemos, pues, aquí lo que se viene son que se tiene que armar una buena acusación fiscal. De nada va a servir de que se haya hecho todo este escándalo mediático, de que se hayan enmarrocado a todos los líderes que ya conocemos, incluso le ha costado la vida al expresidente, un expresidente de la República, cosa que nunca había ocurrido en el Perú. Nadie se había suicidado, ¿no? Sin embargo, aquí lo que se debe constar es de que todo esto que se ha trabajado, incluyendo el tema mediático, más el tema técnico, más el tema del convenio de colaboración eficaz, sirva de base para una buena acusación fiscal, porque ese es el instrumento definitivo que va a ser la base para el juicio oral. Y eso es lo que se le cuestiona mucho a los integrantes del equipo especial Lavallato, de parte de un sector, que hasta el momento no tenemos acusación fiscal a ninguno de los líderes políticos. Rafael Vela, y yo recuerdo esto, dijo hace aproximadamente un mes que el fiscal Germán Juárez ya tenía todo listo, estaba a punto de elaborar y entregar la acusación contra el expresidente Ollanta y su esposa Nadine Heredia, ¿no? Pero hasta el momento no vemos acusación. ¿Es porque los fiscales están tratando de elaborar una buena acusación? ¿Es porque este tema es complejo o existe otra, o quizá no terminan de cerrar el círculo? Bueno, yo pienso de que aquí están tratando de reunir aún elementos de convicción suficientes. Como bien tú mencionas, creo que falta cerrar algo en un círculo ahí, porque de lavado de activos ya se ha comprobado que prácticamente hay lavado de activos, ¿no? Acá el tema es que esta acusación fiscal tenga el suficiente los elementos de convicción y tengan los supuestos de hecho y hechos justificados desde un punto de vista técnico legal, porque esto va a ser la base de un juicio. Si es que esto se cae o esto está mal formulado, simplemente así dure 10 años el juicio, los señores van a ser absueltos y de nada va a haber servido todo lo que se ha estado trabajando al día de hoy, ¿no? Entonces, yo pienso de que la Fiscalía debe tomar, ahora ya después de todo, que acabe lo de Marcelo Odebrecht, lo de OAS, que traigan esa información, trabajar en las acusaciones fiscales de todos los que se han cuestionado, Humala, Villarán, Castañeda, El APRA, Lourdes Flores, Kuczynski, Toledo, todos los presidentes del 80 hacia la actualidad, que armen buenas acusaciones fiscales, porque si no hay acusación fiscal, simplemente podríamos hablar de algún tipo de responsabilidad del Ministerio Público y eso es en lo que no se quiere caer, ¿no? Correcto. Ahora, esto me da pie para tocar el siguiente tema, que es las detenciones preliminares, ¿no? La prisión preventiva. Porque usted mencionaba algo que es cierto, ¿no? Se necesita tener una buena acusación de parte de los fiscales del equipo especial Lavallato, pero por el momento la mayoría de los líderes políticos, hablamos de Keiko Fujimori, de Pedro Pablo Kuczynski, se quiso hacer lo mismo con Alan García, sabemos lo que sucedió, se encuentran en detención preliminar, ¿no? Y en algunos casos también ahora en prisión preventiva. Desde el Congreso se ha cuestionado mucho eso, hay sectores que dicen que es anticonstitucional incluso que se tenga una persona en prisión cuando todavía no ha sido acusada. ¿Qué opinión tiene usted respecto al tema de la prisión preventiva?
En general, las prisiones preliminares y preventivas, ambos tienen los mismos requisitos. Lo único que lo diferencia, la preliminar es antes de la acusación y la preventiva es después cuando uno acusa, solicita después de la acusación. Es lo único que lo diferencia. Uno es por 10 días como máximo, el otro puede ser hasta 36 meses como máximo por temas de crimen organizado. Ahora, ambos tienen los mismos requisitos: peligro de fuga o poner obstáculo a la justicia, pena mayor a 4 años, indicios suficientes del delito. Lo que siempre se ha cuestionado es el hecho de que exista un peligro de fuga o poner obstáculo a la justicia. Eso es lo que se cuestiona. Ahora, esto es relativo, porque es un instrumento legal válido que está en la ley, en el Código Procesal Penal, tiene un sustento en el Código Penal, que es la parte general. Sin embargo, el criterio internacional, y que el mismo Blume, que es el presidente del Tribunal Constitucional, lo ha señalado, y hay sentencias de la Corte Interamericana de Derecho, es la excepción, porque nuestro sistema, nosotros hemos tenido dos tipos de sistemas penales: el inquisitivo, que es el Código de Procedimientos Penales del 40, que ha estado vigente hasta hace 3 años, y Lima, que recién lo ha aplicado estos 2 años, y el nuevo Código Procesal Penal, que es un sistema acusatorio, un sistema garantista de derechos humanos, y que bajo ese criterio legal, por ejemplo, yo te pongo 2 ejemplos, ¿no? Inostroza, lo liberaron, ¿no? Porque se le dio impedimento de salida, lo detuvieron, él ha sustentado de que no hay peligro de fuga, y simplemente lo dejaron libre, ¿no? Acá en Perú eso no hubiera pasado, ¿no? Correcto. El caso de el Burga, ¿no? El expresidente de la Federación, ¿no? Acá estaba encerrado, fue a Estados Unidos, pagó su fianza y salió. Ese es el criterio de un sistema garantista, acusatorio. Ambos tienen ese modelo, ¿no? Entonces, lo que se busca ahí es de que el investigado o el procesado no se escape, ¿no? Y que no ponga obstáculo a la justicia. Entonces, obviamente se requiere una fuerte marco institucional, porque obviamente si tú vas a dejarlo libre en Nostroza y después el señor va a fugar, o como ha fugado, o vas a pagar 250 soles para que te lleguen aguas verdes y $3,000 para que un camello te haga pasar y te escapas por aguas verdes o te escapas por desaguadero, entonces, pues, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, si bien es cierto, en el papel nosotros tenemos un sistema garantista, acusatorio, donde se supone que las detenciones son la última ratio, que hay base legal del Tribunal Constitucional, del caso Humala, tenemos base legal de la casación de Arequipa y Moquegua, tenemos la base legal del tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, eso no implica de que nuestras instituciones sean débiles y que acá le das 100 soles a un policía y te cambia de nombre, ¿no? O te hace pasar por muerto. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Sin embargo, doctor, le quiero preguntar específicamente por el caso, por ejemplo, del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Se sabe que no tiene arraigo laboral en nuestro país, se sabe que tiene familiares acá, y aún así le han dictado el tema de la prisión preventiva. ¿Hay un exceso en este caso en particular, usted cree? En mi opinión, sí. ¿Sabes por qué, Fernando? Porque lo que se tiene que probar aquí es se quita la libertad, ¿no? Porque se supone que hay peligro de fuga. ¿Cómo va a tener peligro de fuga una persona que está impedido de salir del país, ¿no? 2, no hay arraigo laboral. ¿Cómo una persona mayor de 80 años va a tener arraigo laboral, ¿no? Si la PEA, la población económicamente activa, es hasta los 65 años, la esperanza de vida. No tiene un sentido legal ni técnico, que uno entra al INEI y ahí están las estadísticas de cuáles son, obviamente los 14 hasta los 65 años están, y la esperanza de vida es hasta 70 años, Kuczynski ya sobrepasó esos límites. Y aparte de ello, cuando un juez o un fiscal pide una detención preliminar o preventiva, se priva la libertad. Y en estos casos el abogado Nakazaki lo ha demostrado a través de la operación, porque él está ahorita internado en una clínica y ya esperemos nomás que haya un mejor sustento técnico de qué tipo de enfermedad y qué tipo de tratamiento requiere, porque lo que tiene que hacer un juez en esos casos, si es que hay una persona que se tira a una clínica y está mal, tiene que ponderar, ¿no? Claro. Hacer control difuso, y esto implica nivelar los derechos humanos que se están supuestamente restringiendo, en este caso la libertad, que es lo que se busca a través de una detención, versus la vida. Y si es que se pone en inminente riesgo la vida, o sea, de acuerdo a la Constitución, al Tratado Internacional de Derechos Humanos, está muy encima, claro. Entonces, correcto, en esos casos, si la vida está en peligro y la vida es más importante que la libertad, tendría que revocarse bajo ese argumento de Kuczynski, que está mal, que lo han operado, que está en UCI, que es cuidados intensivos,
deberían en segunda instancia revocarse porque para mí no tiene un sentido legal. Yo creo que bastaba con un arresto domiciliario más impedimento de salida con una comparecencia restringida. Correcto, y hay otras herramientas legales que se pueden usar y que muchas veces no se conocen, ¿no? Por ejemplo, el tema del grillete, que no lo utilizan mucho, no lo solicitan los fiscales y tampoco lo utilizan los jueces, o lo que usted ha mencionado, que es el tema de la detención domiciliaria, que digamos que son instrumentos un poco menos lesivos, pero que mantienen, digamos que al investigado a mantenerse en nuestro país y a responder a la justicia. Claro. ¿Por qué cree que no se usa eso o por qué los fiscales no lo solicitan? Yo pienso que aquí hay todo un tema de la filosofía y forma de pensar de nuestras autoridades, en general, no solamente a nivel del sistema de justicia, sino en tratar de protegerse mucho de los cuestionamientos, protegerse mucho del tema de la prensa, de la opinión pública y de futuras responsabilidades, ¿no? Hay mucho miedo a aplicar instrumentos alternativos y siempre se van al extremo, ¿no? Porque algunos dicen que están intentando imitar el estilo Moro, por ejemplo, el estilo del juez de Brasil, que digamos que meter preso a todos, investigarlos y luego ya ponerles una sentencia. Por ahí podría también ir el tema. No, yo pienso que esto es un tema de filosofía, de un tema de que venimos de un sistema inquisitivo, un sistema del papeleo, donde aún todavía no cambian de chip los otros jueces y fiscales, en donde siguen acumulando papeles y siguen siendo rígidos y no aplicando ese criterio de gradualidad y proporcionalidad que está establecido en las nuevas normas, y sobrepasan el tema de, por ejemplo, hablando de Kuczynski, la edad, el tema del tema laboral, el tema que ha sido expresidente, el tema que se le han embargado sus bienes, ¿no? El tema de que peligra su vida y aplica a rajatabla lo que está en el artículo 268 del Código Procesal Penal y listo, se acabó, ¿no? Entonces, ¿para qué? O bien porque de repente hay un interés político o intereses detrás, porque acuérdate que los poderes fácticos existen, Correcto. ¿no? O bien es porque simplemente se están también defendiendo de una futura cuestionamiento de la prensa, de la opinión, ¿no? Porque ahorita, a estas alturas, con ese criterio que ha manejado el Ministerio Público, yo dudo que a alguien ya no le dé detención preventiva. Es decir, Villarán, Castañeda, los que vengan. Entonces es probable que Sí. estas medidas continúen. Van a con otro continuar, líder sí, político. porque sería como dar el brazo a torcer, ¿no? O sea, ¿por qué a Villarán no? ¿O por qué a Castañeda no? Y a García sí, que le costó la vida, ¿no? Y todo eso. Entonces aquí yo pienso de que debería resolverse esto a través de un pleno casatorio, que sí es vinculante, porque se habla, la forma del fiscal de defenderse es del hecho, no, pero el Tribunal Constitucional no es, o sea, es un referente, ¿no? O la casación es un referente, pero no es vinculante. Pero todo esto se saldaría con un pleno casatorio de la Corte Suprema, donde definiría los criterios específicos y obligatorios de cómo se debe hacer, ¿no? Buen punto. Ahora, ya para culminar, doctor Quijada, esto ha traído a colación a que el día de ayer la congresista Luciana León del partido aprista anuncie que se va a presentar un proyecto de ley para tratar de disminuir los riesgos en el tema de la prisión preventiva. Y ya hay voces del Congreso, de otras agrupaciones parlamentarias como Fuerza Popular, como el propio partido aprista, que han dicho que van a apoyar esta norma porque hay un exceso de parte de los fiscales en el tema de estas prisiones y detenciones preventivas, ¿no? ¿Esto podría poner en peligro a las investigaciones, cree usted? El problema no es la ley, el problema es el criterio que están utilizando para poder, ¿no? Y la intención, que pareciera que hubiera un interés político, algo atrás de esto. El problema es el criterio que están y la proporcionalidad que están aplicando, ¿no? Yo creo que con un proyecto de ley no se va a solucionar. Yo vuelvo a reiterar el hecho de que quien debe o quien es el único que puede ordenar a los de menor instancia obedecer un criterio es la Corte Suprema. Y la Corte Suprema es quien debería resolver esto a través de un pleno casatorio obligatorio, porque eso sí va a ser vinculante para todos, y ahí se pueden fijar cuál es el criterio, cuál es el límite, que por ejemplo lo desarrollado bien el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero este criterio debería aplicarse y recogerse, y además tenemos también sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, yo pienso que aquí debe revisarse el criterio, y esto de quién es responsabilidad del Poder Judicial. Pues el Poder Judicial es un poder autónomo, hay que respetar la autonomía de poderes. No le compete al Congreso. No le compete al Congreso, no le compete al Congreso, porque ¿cómo vas a modificar o sea, qué podrías añadir ahí si esos requisitos son los mismos que se piden en Brasil, en Argentina, en Chile, en España, en Ecuador, en Italia? Es lo mismo, es el mismo criterio. Eso es una institución jurídica que deviene desde los años
20, 30, 40. No, y además que se prestaría sin duda pues a la especulación respecto a que la mayoría de los líderes de las agrupaciones que están en el Congreso vienen siendo investigados y están bajo esta medida, bajo la medida de la prisión preventiva. Claro, efectivamente, ¿no? Además de eso, no se pueden, digamos, ya bajo un marco legal y constitucional penal que tenemos, no se puede flexibilizar una medida que de por sí ya es fuerte, ¿no? Sería debilitar a toda una institución y además yo pienso que aquí, como vuelvo a reiterar, es el criterio que deben manejar los jueces y fiscales para dar detenciones preventivas, que básicamente fue creado estos artículos para dar, por ejemplo, crimen organizado, robo agravado, bandas criminales, tráfico ilícito de drogas, para ese terrorismo, para ese tipo de, para eso fue creado. Bien, bien. Entonces esperemos pues que se tomen las cartas en el asunto, que el Poder Judicial también actúe y que continúen estas investigaciones, que al contrario, ¿no? Que en lugar de debilitarla puedan seguir su curso. Yo le agradezco mucho por habernos visitado el día de hoy, doctor Víctor Hugo Quijada, analista político, abogado y además docente de las universidades César Vallejo y San Ignacio de Loyola. Muchas gracias por haber Muchas estado gracias, aquí, Fernando. Muchas gracias. Bien, 12:39 del mediodía, tenemos que irnos a una breve pausa, vamos a regresar con más información en Enlace Regional. Una pausa y regresamos. Ya regresamos con Enlace Regional.